Bienvenido a un rincón donde el silencio respira. Apaga la luz. Acomódate. Y deja que las palabras te envuelvan como lo hacen las sombras cuando nadie las ve. Hoy, en este susurro nocturno, te contaré la historia del niño que jugaba con las sombras. Una historia que comienza como un juego inocente y termina donde incluso la oscuridad se detiene a escuchar. Si te gusta perderte en estos relatos que acarician el miedo suavemente, suscríbete al canal, déjale un me gusta a este vídeo y cuéntame en los comentarios si tú también has sentido, alguna vez, que no estás tan solo cuando las luces se apagan. Ahora cierra los ojos y escucha. A veces, los niños inventan cosas para no sentirse solos, pero otras veces, no inventan nada. Solo cuentan lo que ven. Y eso fue lo que pasó con Elías. Tenía 6 años cuando comenzó a hablar de Sombra, su amigo. No era raro, muchos niños de esa edad tienen amigos imaginarios. Pero lo inquietante fue cómo hablaba de él. No lo decía con risa. No lo decía con ternura. Lo decía como quien recuerda a alguien que ha estado allí desde siempre. Incluso antes de nacer. Sombra me dijo que no le gusta la luz fuerte. Ayer jugamos a escondernos de mamá. No quiere que duerma en mi cama esta noche. Frases como esas empezaron a ser comunes. Su madre, Clara, intentaba no mostrar preocupación, pero cada palabra de Elías calaba hondo, como una semilla oscura que echaba raíces en el silencio de la casa. Desde hacía un mes, las luces parpadeaban justo antes de la hora de dormir. La bombilla del pasillo explotó 2 veces. Y siempre, a las 3:17 de la madrugada, la puerta de la habitación de Elías se entreabría con un chirrido seco. Aunque la cerraran con seguro, Clara pensó en cambiar las cerraduras, en llevar a Elías a terapia, en mudarse. Pero entonces, una noche, escuchó algo. Una risa. Sutil, ronca. Y no era la de Elías. Como si viniera desde la esquina más oscura de la habitación. Una risa, demasiado baja para un niño. Demasiado vieja. Y cuando encendió la luz, Elías dormía profundamente. Pero su sombra no coincidía con su cuerpo. Antes de que todo comenzara, la vida de Elías era tranquila. Demasiado tranquila, quizás. Vivía con su madre en una pequeña casa de madera al borde del bosque. Una de esas casas que crujen incluso cuando nadie se mueve. Donde las paredes guardan ecos. Y el silencio tiene cuerpo. Elías no conoció a su padre. Clara decía que se había ido antes de que él naciera. A veces Elías preguntaba por él, pero Clara esquivaba la conversación. Como si las palabras la persiguieran por dentro. Pasaban mucho tiempo solos. Clara trabajaba desde casa cosiendo encargos por las tardes. Y Elías jugaba, pintaba, o se quedaba mirando por la ventana del comedor durante horas. Fijamente, como si esperara algo. Era un niño callado. Dibujaba mucho, sobre todo figuras alargadas. Con los brazos demasiado largos y sin cara. Cuando Clara le preguntaba qué eran, él respondía sin emoción. Sombras que me miran. Clara sonreía nerviosa. Pensaba que era solo imaginación. Que era por vivir tan aislados. Por no tener hermanos. Por no tener amigos. Pero una tarde de otoño, todo cambió. Elías estaba sentado en el suelo, dibujando con crayones. Clara cosía una tela gris en la mesa de la cocina. Todo parecía normal. Hasta que Elías levantó la cabeza, miró hacia el rincón donde se juntaban las paredes del comedor. Y saludó con la mano. Hola, Sombra. Mamá, él dice que le gusta tu costura. Clara soltó la aguja. No por miedo, sino por la voz de su hijo. Sonaba diferente. Más lenta, más vacía. Como si no fuera suya. Después de ese primer saludo, Sombra se volvió habitual. Ya no era solo un nombre al azar, sino una presencia constante en los días y las noches de Elías. Al principio, Clara intentó no darle importancia. Era un amigo imaginario. O al menos eso se repetía para calmarse. Pero con el pasar de las semanas, algo en Elías comenzó a cambiar. Ya no quería salir al jardín. Decía que la luz del sol lo hacía sentir débil. Que Sombra le había enseñado a ver mejor en la oscuridad. Sus dibujos también cambiaron.
Ya no eran solo figuras con brazos largos. Ahora había niños sin ojos. Puertas abiertas con manos saliendo del suelo. Y una figura que aparecía en todos los papeles. Alta, curvada, como si flotara. Siempre de espaldas. Clara intentó preguntar con suavidad. ¿Por qué no le dibujas la cara a tu amigo? Elías levantó la vista, y su expresión ya no era la de un niño. Porque no tiene una sola, mamá. Tiene muchas. Cambia según quien lo mire. Esa noche, Clara tuvo un sueño extraño. Estaba en el comedor, sola. Y todas las sombras de los muebles comenzaron a moverse. Lentamente, como si respiraran. Una voz le susurró desde el rincón más oscuro. Gracias por dejarme entrar. Cuando despertó, Elías la observaba desde la puerta de su habitación. Eran las 3:17 de la madrugada. Y sus ojos brillaban. No por la luz, sino por algo que parecía mirar a través de ella. Clara intentó convencerse de que todo era una coincidencia. El sueño, la hora, la forma en que Elías la miraba. Pero había algo que no la dejaba en paz. Una sensación que no sabía nombrar. Como si las paredes de la casa supieran más que ella. Esa mañana, mientras Elías dormía, decidió entrar en su habitación. No era algo que solía hacer. Siempre había respetado sus espacios. Pero algo dentro de ella, un susurro leve, le pedía que buscara. Abrió cajones. Revisó debajo de la cama. Nada fuera de lo normal. Hasta que vio el armario. La puerta estaba ligeramente abierta. Como si alguien la hubiera empujado con suavidad. Desde adentro. Dentro no había ropa. Solo papeles. Muchos papeles. Decenas de dibujos hechos a crayón negro. Algunos estaban rasgados. Otros estaban manchados. Con algo que no parecía pintura. Cada hoja tenía lo mismo. Un niño. Y una sombra más grande detrás de él. Con la mano apoyada sobre su hombro. En cada uno, esa sombra era distinta. Más alta, más torcida. Más viva. Pero lo más extraño no fue eso. Clara encontró uno de los dibujos fechado. 4 días antes del cumpleaños de Elías. Antes de que supiera escribir. Antes incluso de aprender a sostener un lápiz. Y en la parte inferior del papel, con letras temblorosas, había una frase escrita con crayón. Yo existía antes de que él supiera mi nombre. Clara dejó caer el papel. La habitación pareció enfriarse. Y justo entonces, desde el pasillo, escuchó la voz de Elías. Que no sonaba como Elías. ¿No es hermoso lo que dibujé, mamá? Desde ese día, algo cambió en Clara. No solo en lo que pensaba, sino en lo que percibía. Las sombras de la casa comenzaron a comportarse de forma extraña. Se alargaban demasiado al atardecer. Se quedaban fijas cuando todo a su alrededor se movía. Y lo peor, a veces parecía que la miraban de vuelta. Clara dejó de dormir bien. Empezó a dejar luces encendidas durante la noche. El foco del pasillo. Una pequeña lámpara junto a su cama. Incluso una vela en la cocina. Pero la oscuridad parecía encontrar la manera de entrar. De colarse entre las rendijas de la madera. De esconderse detrás de los muebles. De crecer debajo de las puertas cerradas. Una tarde, mientras lavaba los platos, vio por el reflejo de la ventana algo que la hizo soltar un vaso. Detrás de ella, en el marco de la puerta, había una silueta alta, quieta, sin rostro. Apenas una sombra más densa que el resto. Pero cuando se giró, no había nada. Solo el sonido de pasos suaves que se alejaban hacia el pasillo. Y la risa de Elías, lejana, canturreando una melodía que Clara no le había enseñado. Comenzó a preguntarse si estaba perdiendo la razón. Pero había algo más profundo que el miedo. Era como si la casa misma estuviera cambiando. Como si respondiera no a ella, sino a otra presencia. Una que ya no se ocultaba. Esa noche, al cerrar las cortinas del comedor, Clara vio algo en el vidrio que le hizo temblar las manos. Su reflejo. No estaba solo. Clara sabía que tenía que hablar con él. Ya no podía fingir que todo era parte de la imaginación de un niño. Había algo en Elías que no estaba bien.
Algo que iba más allá del juego. Una mañana, mientras el cielo se cubría de nubes densas, se sentó junto a él en el suelo de la sala. Elías dibujaba, como siempre. Esta vez, una figura con 3 brazos y ojos que colgaban como lágrimas. Clara lo observó en silencio unos minutos y luego preguntó con voz suave: ¿Quién es Sombra, mi amor? ¿De dónde lo conoces? Elías no respondió de inmediato. Dejó el crayón a un lado y giró la cabeza muy lentamente. Sus ojos no parecían los de un niño. Había en ellos algo viejo. Demasiado viejo. Sombra me encontró antes de que yo naciera, dijo sin parpadear. Él dice que estaba solo. Y que yo también. Clara sintió que el aire se volvía espeso, como si la habitación se cerrara sobre ellos. Intentó mantener la calma. ¿Qué quiere contigo? Elías ladeó la cabeza, como si escuchara algo lejano. Luego sonrió, con una dulzura que no parecía suya. Nada malo, mamá. Solo quiere quedarse. Dice que esta casa lo recuerda. ¿La casa? Elías asintió. Él ya vivió aquí. Antes de ti. Mucho antes. Cuando la madera era nueva. Y los otros niños también lo veían. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Otros niños. Otros tiempos. Otras sombras. Intentó preguntar más, pero Elías volvió a su dibujo. Como si lo que había dicho ya no importara. Y en ese momento, Clara entendió algo. No se trataba solo de Elías. Ni de un juego. Aquella sombra. No lo había encontrado a él. Había estado esperando. La idea no la dejaba en paz. Esta casa lo recuerda. Esa frase de Elías retumbaba en su mente una y otra vez. Como si tuviera peso. Como si las paredes pudieran guardar secretos. Esa noche, Clara esperó a que Elías durmiera profundamente. Encendió una vela. No quería usar luz eléctrica. Por alguna razón. Sentía que eso perturbaba algo que no comprendía. Revisó la despensa, el sótano, los cajones olvidados. Pero fue en el altillo, al final de una escalera que crujía como huesos viejos, donde encontró algo. Una caja de madera. Polvorienta, olvidada. Y dentro, papeles. Viejas escrituras. Facturas amarillentas. Un recorte de periódico, doblado muchas veces. Familia desaparecida en extrañas circunstancias. 6 personas vivían en la casa del Sendero Norte. Pero una noche, se esfumaron. No había cuerpos. No había señales de violencia. Solo una habitación vacía. Y todas las camas intactas, salvo una. La del hijo menor. Clara leyó la fecha. 1947. El mismo día que Elías había dibujado, sin saberlo. Cuando aún no hablaba bien. Cuando apenas sostenía un lápiz. Volvió a leer el artículo. Había una foto borrosa de la casa. Pero incluso en la mala calidad de la impresión, una sombra más oscura que las demás se formaba detrás de una de las ventanas. Clara bajó con el corazón acelerado. No por miedo, sino por la certeza. Esa casa ya conocía el silencio. Ya conocía los susurros. Y quizá había estado esperando un nuevo niño. A partir de esa noche, Clara ya no pudo ignorarlo. La casa ya no era solo madera y clavos. Era algo vivo. Algo que respiraba en silencio. Que crujía no por viejo, sino por vigilante. Durante el día, las cosas parecían normales. Elías jugaba en su cuarto, o dibujaba en el comedor. Pero incluso en la luz del sol, las esquinas parecían más oscuras de lo habitual. Las sombras no se movían con el sol. Parecían tener su propio ritmo. Una mañana, Clara se quedó sola. Elías había salido con una vecina al mercado del pueblo. La casa estaba en silencio. Pero no era un silencio cualquiera. Era denso. Espeso. Como si alguien lo hubiera construido a propósito. Clara sintió una presión en el pecho. Y entonces, sin motivo, todas las puertas del pasillo se cerraron de golpe. Una tras otra. ¡Bam! 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 Corrió hacia la habitación de Elías, temiendo encontrar algo. O a alguien. Pero estaba vacía. Todo, en orden.
salvo por un detalle. Sobre la almohada, alguien había dejado uno de los dibujos de Elías. Pero no era un dibujo infantil. Era un trazo más firme, más maduro. La sombra, esta vez, estaba de frente. Tenía boca. Y en ella, una sonrisa alargada, curva. Como una herida que aún no había sanado. Clara retrocedió. La casa no solo recordaba. La casa conservaba. Y ahora, parecía querer mostrarle todo lo que había guardado. Al principio creyó que era el viento. Una corriente de aire, quizás. Esas que recorren casas viejas como si buscaran compañía. Pero no. No era el viento. Era su nombre. Susurrado. Clara. La primera vez lo oyó en la cocina. Cuando lavaba los platos. Un murmullo tan bajo que pensó haberlo imaginado. La segunda vez fue mientras se cepillaba el cabello frente al espejo. Clara. Esta vez más cerca. Como si estuviera justo detrás de ella. Pero la tercera vez. Fue distinto. Estaba acostada. No podía dormir. Y entonces, lo sintió. Un aliento tibio en su oído. Acompañado de esa voz, más clara, más presente. Clara, ven a jugar con nosotros. Abrió los ojos. Y lo que vio la dejó paralizada. En el techo, sobre ella, se formaban figuras en la sombra proyectada por la lámpara tenue. Pequeñas manos. Cuerpos alargados. Ojos. Muchos ojos. Todos abiertos. Todos fijos en ella. Clara no gritó. No se movió. Solo cerró los ojos. Como si negarlo fuera suficiente para borrarlo. Pero desde ese momento, entendió una cosa. Las sombras ya no esperaban la noche. Se deslizaban durante el día. En el reflejo de un vaso. En el suelo bajo sus pies. En las cortinas que se movían sin viento. Y siempre que se giraba, creía ver una figura detenida justo en el umbral. Como esperando que alguien la nombrara. Las casas antiguas tienen rincones que nadie recuerda. Pequeños espacios entre paredes, detrás de estanterías. Huecos que parecen no haber sido construidos, sino dejados a propósito. Clara encontró uno de esos rincones por accidente. Fue al mover el armario del cuarto de herramientas. El piso de madera crujió de una forma diferente. Hueca. Falsa. Se arrodilló y golpeó suavemente. Un sonido sordo le respondió. Retiró los tablones con cuidado. Debajo, un compartimiento oculto. Y dentro de él, un pequeño cofre negro, cubierto de polvo y telarañas. Era pesado, aunque parecía estar vacío. Lo abrió con manos temblorosas. No sabía por qué. Pero algo dentro de ella, sabía que debía hacerlo. Dentro del cofre había un solo objeto. Un espejo. Redondo, de marco metálico tallado con símbolos que no pudo entender. La superficie estaba opaca, manchada. Como si el reflejo se hubiera ido desvaneciendo con el tiempo. Pero cuando lo alzó hacia la luz, algo se movió dentro. No fue su reflejo. Fue otro rostro. Uno más largo. Más oscuro. Sin rasgos definidos. Salvo por los ojos. Negros. Sin fondo. Mirándola. Clara soltó el espejo, pero no se rompió. Rodó por el suelo y quedó detenido justo frente a la puerta. Mirando hacia ella. Desde el cristal. Algo respiraba. Y entonces recordó las palabras de Elías. Esa primera vez que habló de sombra. No le gusta la luz fuerte. Dice que se esconde cuando hay espejos encendidos. Clara no supo qué significaba eso en su momento. Pero ahora, al ver el espejo vibrar ligeramente en el suelo, entendió que no era un objeto cualquiera. Era una puerta. O tal vez, un testigo. Los días comenzaron a volverse extraños. No oscuros. No aún. Solo torcidos, como si algo invisible hubiera cambiado el curso natural de las cosas. Las puertas ya no crujían al abrir. Pero se cerraban solas. Las lámparas parpadeaban cuando Clara pasaba cerca. Pero no cuando lo hacía Elías. Él también estaba cambiando. No se reía como antes. No se quejaba por los vegetales. No lloraba cuando se caía. Ya no tenía infancia. Y cuando hablaba,
Usaba palabras que nunca le había enseñado. Las grietas también respiran, mamá. Los nombres antiguos no deben decirse en voz alta. Sombra dice que tú también lo conociste, antes de nacer. Clara intentó no romperse. Intentó mantener la cordura, aunque fuera por Elías. Pero la casa ya no era la misma. Las paredes parecían más estrechas. Los pasillos, más largos de lo que recordaba. Y a veces, al pasar frente al espejo del pasillo, su reflejo no la imitaba del todo. Una noche, Clara despertó al sentir que alguien la observaba. Elías estaba de pie frente a su cama, en completo silencio. Sus ojos abiertos, fijos en ella. ¿Estás bien, amor?, preguntó con la voz rota. Él no respondió. Solo levantó una mano, lentamente, y señaló hacia la pared. Allí, su sombra, la de él, no se movía con su cuerpo. Se estiraba hacia arriba, como si estuviera parada sobre algo más. Como si tuviera una vida independiente. Dice que ya casi es la hora, mamá. Que pronto vendrán los otros. Clara se incorporó, el corazón golpeándole el pecho. ¿Otros? Elías asintió. Y por primera vez en semanas. Sonrió. Pero no era su sonrisa. Era la de la sombra que había visto en el espejo. Clara no pudo esperar más. Sentía que la casa se cerraba sobre ella. Como si cada habitación fuera una garganta. Y ella estuviera a punto de ser tragada. Tomó el espejo con ambas manos. Estaba frío. Pesado. Y al tocarlo, la superficie pareció vibrar bajo sus dedos. Cruzó la casa sin mirar atrás. Abrió la puerta trasera. Caminó descalza por el jardín. Hasta el borde del bosque donde todo era sombra. Incluso al mediodía. Allí, lo arrojó con fuerza. El espejo cayó entre hojas secas y ramas retorcidas. Y durante un segundo, nada ocurrió. Hasta que el aire cambió. El viento se detuvo. Como si el bosque contuviera la respiración. Y entonces, se escuchó un sonido seco. Como un vidrio que no se rompe, sino que abre. Clara retrocedió. Desde donde había lanzado el espejo. Algo emergía. No con forma, no con cuerpo, sino con presencia. Las sombras comenzaron a reptar por el suelo. Como dedos buscando piel. Como raíces oscuras intentando aferrarse a la tierra. Clara corrió. Pero la casa ya no era un refugio. Al entrar, todo estaba distinto. Las paredes respiraban. La madera crujía como si se quejara. Las ventanas estaban cubiertas de un velo oscuro. Como si la noche hubiera entrado sin pedir permiso. Y en el centro del pasillo, Elías, de pie, sereno, mirándola. Ya no hace falta esconderse, mamá. Él está aquí. Y ahora, todos pueden verlo. Clara sintió algo helado tomarle la muñeca. Giró la cabeza lentamente. No había nadie. Pero la sombra, la de ella, ya no estaba en el suelo. Estaba detrás, de pie, como si hubiera salido de su cuerpo, para mirarla de frente. Clara no supo si fue el miedo, o la memoria, lo que la obligó a quedarse quieta. Frente a ella, Elías. Detrás, la sombra. No se movía. No necesitaba hacerlo. Estaba allí, y era suficiente. ¿Qué eres?, susurró Clara. Aunque en el fondo, ya lo sabía. Entonces, la sombra habló. No con voz. No con palabras. Sino dentro de ella. Como un recuerdo antiguo. Que nunca había sido suyo. Y sin embargo, lo reconoció. Imágenes cruzaron por su mente. Una cuna en una habitación sin ventanas. Un niño que lloraba sin consuelo. Una madre que no pudo quedarse. Una promesa no cumplida. Y esa sombra. Siempre cerca. Esperando. Observando desde las grietas. Alimentándose del abandono. Tú me viste antes que nadie, Clara. Cuando eras niña. Cuando llorabas en la oscuridad. Yo fui lo único que te respondió. Las palabras no venían de fuera. Venían desde dentro. Clara cayó de rodillas. Recordó. De pequeña.
Ella también hablaba con alguien en la oscuridad. También tenía un amigo que su madre nunca vio. Alguien que la consolaba, que le decía cosas que ningún niño debía oír. Y cuando creció, cuando su mente borró los detalles, cuando decidió olvidar, esa sombra no desapareció. Solo esperó. Tú me abriste la puerta, Clara. Elías solo me dejó entrar otra vez. Entonces lo vio. El verdadero rostro de Sombra. Era todos los que había olvidado. Y todos los que nunca llegaron a ser. Niño. Anciano. Madre. Ninguno. Todos. No era una cosa. Era un eco. El eco de lo que no se nombra. Pero siempre vuelve. El silencio era absoluto. Ni el viento se atrevía a cruzar la casa. Ni el tiempo parecía moverse. Clara seguía de rodillas, mirando algo que no tenía forma definida. Y al mismo tiempo, tenía todas las formas que había temido desde niña. Sombra estaba allí. No como una amenaza. No como un monstruo. Sino como una verdad. Innegable. Incompleta. Dolorosa. Puedes volver a olvidarme, susurró dentro de ella. Y vivir sin saber por qué las cosas se rompen solas. O puedes quedarte conmigo. Elías se acercó lentamente. Sus pasos eran suaves, casi flotaban sobre el suelo. Si mamá se queda, dijo sin emoción. ¿Me voy yo? La pregunta no tenía respuesta. Solo peso. Clara sintió como algo dentro de ella comenzaba a quebrarse. Una parte que había mantenido sellada durante años. Una pena muda. Una infancia sola. Una herida que no supo nombrar. Todo lo que Sombra había sido. Era lo que nunca pudo decir en voz alta. Y ahora, tenía que decidir. Podía tomar a Elías, correr, quemar la casa si hacía falta, huir, una vez más. O podía quedarse. Dejar que esa sombra la absorbiera. Que la fundiera con todo lo que había olvidado. Y tal vez, en esa oscuridad, encontrar paz. Pero entonces miró a su hijo. A sus ojos. Y por primera vez en mucho tiempo, vio miedo en ellos. Él no había elegido esto. No completamente. Había sido guiado. Susurrado. Moldeado. Y ella aún estaba a tiempo. Clara cerró los ojos. Y pronunció su nombre. El verdadero. El que Sombra había enterrado en lo más hondo de su memoria. No fue un grito. Ni un exorcismo. Fue un susurro lleno de lágrimas. Yo te recuerdo, pero ya no te necesito. El silencio se rompió. El suelo tembló levemente. Las sombras retrocedieron. Como si un aliento las hubiera desvanecido. Sombra no gritó. No rugió. Solo se deshizo. Como polvo que ya no tenía a dónde ir. La casa volvió al silencio. Pero esta vez, era un silencio distinto. No era tenso, ni expectante. Era como un suspiro largo. Como si algo antiguo, por fin hubiera sido liberado. Elías durmió profundamente esa noche. Sin moverse. Sin murmurar. Sin que la puerta se abriera a las 3:17. Clara permaneció sentada junto a su cama. Velando no por miedo. Sino por amor. No había palabras para lo que había vivido. Solo una sensación persistente. Una sombra leve, que ya no asustaba. Sino que enseñaba. La casa no volvió a cerrarse sobre ellos. Pero seguía crujiente. Seguía viva. Como si aún recordara. Como si aún observara. Clara enterró el espejo en el bosque. No por temor. Sino por respeto. Había cosas que no debían romperse. Solo ser dejadas en paz. Pasaron los días. Elías volvió a reír. Sus dibujos cambiaron. Ahora había árboles, animales. Y ocasionalmente, una figura negra al fondo. Nunca de frente. Nunca demasiado cerca. Solo una presencia. Como una mancha antigua en una fotografía familiar. Una noche, meses después, Clara entró al cuarto de Elías para arroparlo. Todo estaba tranquilo. Pero justo antes de cerrar la puerta, lo escuchó murmurar en sueños. Sombra dice que ya no está enojado. Clara se quedó inmóvil, con la mano en el marco de la puerta.
Luego sonrió, leve, triste, y apagó la luz. Porque a veces, las sombras no se van del todo. Solo aprenden a quedarse. En silencio. Gracias por quedarte hasta el final. Las sombras ya se han marchado, por ahora. Pero si esta historia resonó contigo, si te hizo pensar en esos silencios que guardamos desde niños, te invito a suscribirte. Aquí, cada semana, te contaré otra historia. De esas que susurran más que gritan. Dale me gusta si te gustó viajar por este rincón de la oscuridad. Y déjame tu comentario. Porque quizás, en tus palabras, haya otra historia por descubrir. Descansa. Que las sombras te dejen dormir.